Gloria a Dios. Vámonos entonces, hermanos, al libro de Lucas. Le voy a invitar que busquemos en el capítulo 8 y vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a aprovechar, a lo mejor usted estuvo muy ocupado durante la semana y no pudo leer mucho la Biblia. Vamos a leer ahora un poquito. Ahí en el libro de Lucas capítulo 8, del versículo 40 en adelante, ahí encontramos una historia de la cual en esta mañana quiero compartir con ustedes. Y dice estos versículos a la honra del Trino Dios al cual servimos. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y llorando todos hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen de lo que había sucedido. Pues en esta oportunidad quiero hablarles bajo el tema: un padre ejemplar. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes: un padre ejemplar. Pues hoy celebramos, hermanos, el Día del Padre. Y como ya es de todo sabido que este día obviamente no se celebra con la intensidad emotiva como se celebra el Día de las Madres. Eso todos lo sabemos, eso todos lo conocemos. Y es probable que esto ha sido debido a que algunos hombres han dado un mal ejemplo de lo que es ser padre. Pero por ahí hay un dicho que dice que pagan justos por pecadores, ¿verdad? Pagan justos por pecadores. Pero eso es así. Otros probablemente por la falta de expresar los sentimientos de una impresión, o mejor dicho, los padres a veces damos una impresión o dan una impresión de que somos hombres fríos e indiferentes. A veces es el concepto que se tiene, porque como que los hombres no son tan expresivos como las mujeres. La mujer, por su naturaleza, como que es más expresiva que tal vez, ¿verdad?, los hombres. Ahora, cualquiera, hermanos, cualquiera haya sido la experiencia o impresión, incluso de nuestros propios padres, porque todos aquí tuvimos un padre biológico que nos engendró. Algunos se ocuparon a lo mejor solo de engendrarnos y tuvo que venir otro a criarlos, ¿verdad? Pero no importa cuál haya sido la experiencia, la impresión de nuestros propios padres, quiero decirle a todos los varones que están aquí presentes de esta congregación, a todos los hombres, a todos los jóvenes, a todos los solteros, a todos aquellos que son masculinos, que son hombres, quiero decirle, mis hermanos, de que a pesar de todas esas
situaciones o malas experiencias que cada uno de nosotros hayamos tenido, ahora nosotros tenemos la oportunidad a través de Cristo poder entonces cambiar ese concepto que la sociedad pueda tener o que el mundo pueda tener. Porque cuando venimos a Cristo, las cosas son completamente diferentes. Y el apóstol Pablo mismo se ocupa en enseñarnos y decirnos que el que está en Cristo, nueva, ¿verdad?, criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y la buena noticia es que no es demasiado tarde para ser transformados en unos hombres que podamos cumplir con el propósito de Dios y el rol que Dios nos ha dado como padres en este planeta Tierra. Amén, caballeros. Quiero decirles, hermanos, que Jesús es el que puede cambiar la vida del hombre. Y creo que muchos de los que estamos aquí somos testigos de lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. ¿A cuántos Cristo les ha cambiado su vida? Gloria a Dios. Y cuando hago esa pregunta es de una manera general, mujeres, no piensen que se lo estoy preguntando nada más a los hombres. ¿A cuántos de los que estamos aquí Cristo nos ha cambiado la vida? Bueno, algunos todavía creo que no han tenido esa experiencia. Pero quiero decirles, mis amados, de que Jesús es el que cambia la vida del hombre y de la mujer. Y cuando el Señor se encarga de cambiar nuestras vidas, nos encamina a una dirección correcta. Y cuando nos lleva a esa dirección correcta, entonces nosotros actuaremos correctamente. En este día quiero hablarles en los minutos que voy a tener para compartirles de estos pasajes que hemos leído en este capítulo 8 del libro de Lucas. Y en este capítulo 8 encontramos un ejemplo de un hombre, un ejemplo de alguien que cuando nos detenemos un poco y estudiamos la vida de este hombre, encontramos algunas enseñanzas para nuestras vidas. Y en este día vamos a hablar del padre Jairo, de ese hombre que aparece en escena en estos versículos que hemos leído. Y déjenme darles un poco el contexto de lo que estaba sucediendo en este momento de la historia. Número 1, encontramos que Jesús regresaba de una gira evangelística que había tenido. Jesús, antes de esta historia, antes de estos acontecimientos, había estado en un lugar, en una área llamado Gadara. Allá en Gadara Jesús había hecho cosas extraordinarias. Una de ellas es de que un hombre, dice, que estaba poseído por una legión de demonios, había sido libre, había sido sano, amén, a través de la presencia de Jesús en aquel lugar. Ahora Jesús había regresado de Gadara y al llegar Jesús, ahora es recibido ansiosamente por una multitud gozosa en aquella región a donde se está desarrollando esta historia. Ahora, dentro de esa multitud se encontraba un hombre, se encontraba un padre que atravesaba una experiencia difícil. Y el pasaje o los versículos que leímos nos relatan de que este hombre era padre de una única hija que tenía 12 años. Pero ahora la niña está enferma y la niña está en proceso de muerte. La muchachita está en una situación muy difícil. Jairo no era tampoco cualquier hombre. Jairo, dice la escritura, era un líder prominente de una congregación judía. Jairo dice que era el principal de la sinagoga. O sea, era el encargado de una congregación. Era encargado de un edificio, de un lugar a donde lo ocupaban para adorar al Señor. Esto significa entonces que Jairo era un hombre de confianza. También debía de tener todo preparado Jairo en base a la responsabilidad que tenía, amén, en cuanto a lo que eran los servicios. Si lo podemos ver dentro de lo que es
lo nuestro, vamos a decir que Jairo era como un pastor. Jairo que era como un pastor de una congregación. Eso significa entonces que este hombre era responsable. Él era el encargado de seleccionar a todos los que participaban en la liturgia, en el culto, y aún él era el que se encargaba de asignar las personas que cuidaban de los rollos sagrados que en aquel tiempo se usaban. Y esto indica entonces que Jairo, hermanos, era un hombre de autoridad. Era conocido, era un hombre respetado entre la comunidad. Esto nos indica entonces que este padre era un hombre de buen testimonio. ¿Cuántos hombres de buen testimonio hay acá? ¿Cuántos hombres de autoridad hay acá? Pero lo más, hermanos, que se destaca en esta historia, a pesar de que este hombre ostentaba cada uno de estos cargos y estas responsabilidades, lo que nos menciona y lo que más destaca aquí, esta historia era el rol como padre y la preocupación por la salud de su hija de 12 años. Eso es lo que más destaca estos versículos que hemos leído. Ve, él no apareció ahí haciendo mención de que era un hombre influente, que era un hombre de autoridad, que era un rabino, que era un encargado de una sinagoga. Él no menciona absolutamente nada. Quien lo está mencionando es el escritor. Quien lo está mencionando aquí es Lucas, que está escribiendo la historia. Pero él aquí no se está identificando como él era. Simplemente lo que él está resaltando, que él era papá, que él era un padre. Eso es lo que resalta la historia. Entonces, ¿qué podemos ver en Jairo que nos sirva a nosotros como un estímulo, hermanos, para nosotros ser como Jairo, como padres, como hombres que estamos aquí? Que ya somos padres, algunos que son candidatos en algún momento van a ser padres, porque en algún momento se casarán, van a tener hijos. Entonces es importante que aprendamos la importancia de lo que es el rol de papá. Porque es fácil, hermano, ser papá, es fácil engendrar, hasta gemelos, trillizos puedes engendrar. Pero no se trata nada más de eso, no se trata nada más de engendrar los hijos, se trata de también fungir el papel que corresponde más allá de lo que es engendrar nuestros hijos. Y vamos a ver algunas cositas rápidas aquí a través de la historia de este hombre llamado Jairo. Y lo número uno que vamos a ver aquí, este padre llamado Jairo, a través de lo que hemos leído en los pasajes, encontramos que no tuvo temor ni vergüenza en buscar a Jesús. Mire, lo primero que yo encuentro en la vida de este hombre, que Jairo, cuando se encuentra en aquella situación, cuando se encuentra en aquel problema con su hija, su única hija, que tenía 12 años. Y antes de que entremos un poquito a la próxima historia que sucede aquí, porque en esta historia aparece también una mujer con un problema. Y la mujer, el problema que tenía también, ¿cuántos años tenía? Dice la historia. ¿Cuántos años tenía la mujer del flujo de sangre con aquel problema? 12 años con flujo de sangre. Y la niña, la hija de Jairo, ¿cuántos años de edad tenía? 12 años. ¿No le parece paralelamente esas dos fechas, hermanos, interesantes? Una mujer con 12 años con un problema de flujo, pero también un padre con una hija de 12 años que se está muriendo. Ahora, el versículo 41 que leímos del capítulo 8 de Lucas, mire lo que dice aquí. Entonces vino, dice, un varón llamado Jairo, que era principal de las sinagogas, y aquí dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Le dice que le rogaba que entrara a su casa. Esas palabras son bastante interesantes, hermanos. Lo que está haciendo Jairo. Una verdad en cuanto a los hombres es que tenemos muchas veces o tendemos a aislarnos. Tendemos muchas veces a guardar silencio, a sufrir en silencio cuando estamos atravesando dificultades o momentos difíciles. ¿No es así, varones, en esta mañana? Por el hecho de ser
los sacerdotes, por el hecho de ser los hombres, por el hecho de ser los proveedores, por el hecho de ser el sexo masculino, por el hecho de que somos los hombres, porque somos los macho men, porque somos, ¿verdad? Esos hombres. A veces tendemos a callarnos, a veces tendemos a quedarnos en silencio y en soledad, en silencio, atravesar dificultades que muchas veces pasamos. Muchas veces esto es una cuestión probablemente de temperamento, pero otras simplemente es algo que a nosotros nos impide ser humildes y admitir que como hombre vamos a tener que pasar situaciones, vamos a tener que pasar crisis que se escapan totalmente de nuestras manos, esfuerzos y posibilidades. Y creo que como hombres en algún momento hemos tenido que pasar situaciones a donde no hemos podido absolutamente hacer nada, hermanos. Hay momentos donde nos sentimos impotentes e incapaces para hacer algo. Y es probable que eso era lo que le estaba sucediendo a Jairo. Jairo se encontraba en una situación muy difícil, a donde su posición como hombre religioso, su posición como hombre de autoridad, su posición en la cual se encontraba, ahora él se sentía con sus manos, hermanos, atadas. No podía hacer nada porque su hija de 12 años, la única que tenía, se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Muchas veces pensamos en la hombría de que solicitar ayuda, buscar consejo o mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad como hombre. Pero quiero decirle, hermano, de que eso es una mentira. Porque también somos de carne y hueso. Porque también somos seres humanos. Pero muchas veces no nos damos cuenta que al reprimir todos esos sentimientos que a veces tenemos, nos volvemos más vulnerables y más débiles. Cada vez que nos reprimimos, nos volvemos vulnerables y nos volvemos más débiles. Se nos ha programado de tal manera que nos damos cuenta o no nos damos cuenta de que estamos negando el privilegio de manifestar las cualidades emocionales con las que Dios nos ha creado. Nos enseñaron en el mundo que los hombres no lloran. Mucho peor por una mujer. Estas canciones en el mundo han escrito que los hombres no deben de llorar por una mujer. Pero ¿quién le dijo que los hombres no lloramos? ¿Quién dijo de que somos máquinas, que somos robots? A lo mejor usted nunca ha llorado por una mujer, aunque lo dudo. Pero en algún momento en la vida hemos tenido que quebrantarnos, llorarnos, a lo mejor en la soledad donde nadie nos mire, porque nos da vergüenza llorar o que nos vean llorar. Pero somos seres humanos con emociones, amén, y muchas veces también lloramos. Yo, hermanos, he llorado, no una vez, muchas veces, ante situaciones que he tenido que pasar en la vida. Pero una de las cosas que he aprendido ahora que estoy en Cristo, que cuando me he encontrado a lo mejor como se encontró Jairo, amén, yo tuve una alternativa como la tuvo Jairo. Y lo interesante aquí en esta historia, que Jairo, hermano, no buscó a Jesús en secreto, ni mucho menos lo buscó en privado. Ahora Jairo, en medio de aquella circunstancia, en medio de aquel momento que él estaba pasando, a él no le importó lo que la gente pudiera pensar, a él no le interesó lo que la gente pudiera ver, lo que él hacía. A él le interesaba acercarse a alguien que sabía que podía solucionar y atender el problema que tenía en casa. Y los pasajes que leímos declaran muy claro de que Jairo no buscó a Jesús en secreto ni en privado, sino que lo hizo públicamente. Dice que fue en medio de una multitud entre la cual ahí estaban los conocidos y desconocidos de este hombre. Porque era un hombre, una figura pública, vamos a decir. Pero a él no le importó, hermanos. Él se acercó a Jesús. Él expuso su necesidad y su preocupación, nada más ni nada menos que
a Jesús. No vino a un rabino común y corriente. No vino a alguien de influencia, un mejor o mayor en la posición en la que él se encontraba. Amén. No fue a un doctor, no fue a otro hombre, sino que se acercó nada más y nada menos que al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al médico de médicos, al que podía traer una respuesta positiva en el momento en el cual él se encontraba. Y no podemos entonces notar unos aspectos importantes aquí en esta primera parte de la historia de este hombre. Mire, hermanos, Jairo no envió a su esposa a buscar ayuda como algunos hombres a veces hacen. A veces es la mujer a la que mandan. Es la doña la que va con los niños al doctor. Es la doña la que lleva a los niños a la escuela. Es la esposa la que hace muchas cosas. Pero en este momento, en esta situación, Jairo no envió a su esposa. Ni siquiera alguno de sus criados o de la gente que pudiera, él tenía autoridad, ¿verdad? Y enviarla, sino de que él fue personalmente. Él fue personalmente. Jairo también fue a entrevistarse con Jesús personalmente. Eso es una de las cosas que me llama la atención de la actitud de este hombre. Cuando se encuentra Jairo en aquella situación difícil con su hija, él va y no tuvo vergüenza de buscar a Jesús. La pregunta es, en este tiempo, hermanos, hay muchos hombres, hay muchos padres que están avergonzados de buscar de Dios. Que esas cosas de buscar de Dios es como para gente más débil y como para el sexo opuesto, como para las mujeres. Busca de Dios tú primero, después voy a ver si lo busco yo. Y no se ha dado cuenta que muchas veces eso es así, hermanos. Son las mujeres las que más se migran buscando de Dios. Y nosotros los hombres, ¿a dónde estamos? Ay, pastor, y el día de los padres, hombre. Pero es que tenemos que hablar de una realidad que no podemos esconder. Yo no puedo decirle, verdad, otra cosa. No voy a decir de que no hay buenos padres. No voy a decir de que no hay padres ejemplares. Sí. Pero tenemos que ver la realidad. Y este personaje es de una inspiración para cada uno de nosotros. Ahora lo segundo que encontramos en este padre llamado Jairo. Mire, hermanos, él no tuvo vergüenza de postrarse delante del Señor. Jairo no tuvo vergüenza de postrarse delante del Señor. La última parte del versículo 41 dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase, dice, a su casa. Miren lo que hace Jairo, hermano. Mire lo que hace este padre. ¿Qué era lo que rogaba Jairo? Que Jesús entrara a casa. Padre, ¿qué es lo que nosotros rogamos y qué es lo que nosotros metemos a casa? A casa no se mete droga, a casa no se mete cerveza, a casa no se mete malos ejemplos, a casa, hermano, se mete a alguien que puede traer una solución a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. A casa se invita a Jesús. A casa no se invitan a los amigos, a casa no se invitan cosas que nos van a traer ejemplo a nuestros hijos, amén. A casa se invita a Jesús. Hay muchos padres obviamente en la Biblia de los cuales pudiéramos tomar ejemplo, pero me llamó la atención el ejemplo de este hombre, de este padre llamado Jairo. Porque miro de que deja a un lado toda su hombronía, que a veces nos impide nosotros tomar la acción que este hombre está tomando aquí. Y miramos entonces que Jairo no tan solo le expuso a Jesús su angustia, sino que también le suplicó que fuera a casa. Le suplicó que llegase a su casa. Lo interesante de todo esto es que Jesús y Jairo, hermano, no fueron solos. No fueron solos. Los discípulos y toda la multitud iban también con ellos. Muchas veces pensamos de que cuando estamos pasando situaciones, si nos quedamos sin Jesús, vamos a estar solos. Pero cuando nos acercamos a Jesús, miren, no vamos a estar solos. No tan solo va a estar Jesús, sino que dice que aquí con Jairo también fueron los discípulos y fue toda una multitud. Hay ventaja cuando invitamos a Jesús que venga a casa. No vas a estar solo. Va a haber gente a tu entorno. Va a haber una familia de la fe. Vas, amén, estar acompañado
en los momentos más difíciles. ¿A poco usted no se acuerda de esas situaciones que usted pasó cuando estaba en el mundo y a dónde estaban sus amigos de parranda cuando usted estaba en un problema? En el momento de que estaba compartiendo con ellos en la mesa y le invitaba droga y le invitaba alcohol, le invitaba tanta cosa, ahí eran sus amigos. Pero hubo un momento que cuando te encontraste en una necesidad, amén, ¿a dónde están esos amigos? Porque esos no son amigos. El único amigo, hermano, se llama Jesús. Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Gloria al Señor. Entonces fue camino a casa Jairo, a donde él se encuentra, hermanos, cuando invita a Jesús, que él no estaba solo. Pero cuando él va de camino, o cuando Jesús se encamina a la petición que Jairo le está solicitando, aparece una situación en el camino. Y dice la Biblia de que aquí hay una mujer que irrumpe también en la multitud, que tenía un problema de 12 años, una enfermedad de 12 años. Y esta mujer, que no tiene nombre, los escritores solo la señalan como la mujer del flujo de sangre, porque cuando padeces de un problema, ese es el estigma que la gente tiene hacia ti. Cuando una persona tiene un problema, la señalan. El ser humano, hermano, es bueno para eso, ¿verdad? Señalan a la persona por la condición en la cual se encuentra. Y aquí el mismo escritor, Lucas, señala que esta mujer padecía de un problema por 12 años. Y aquí aparece entonces en medio de la multitud, igual que Jairo, con la necesidad de que Jesús le atendiese. También esta mujer tenía una necesidad. O sea que este mensaje ahora es para los padres, pero también para las madres, para las mujeres que están acá. Aquí miramos paralelamente dos necesidades: la necesidad de un padre, de un hombre, y la necesidad de una mujer. Lo bueno de que Dios no hace excepción, hermano, de persona. Él atiende la necesidad de cada uno de aquel que se acerca con el deseo de recibir su ayuda. Yo no sé, mujer, cómo usted llegó. Yo no sé de qué usted está sangrando. Yo no sé cuáles son sus heridas. Yo no sé cuál es su pasado. Yo no sé qué es lo que le afecta. Yo no sé cuántos años tiene usted, gloria a Dios, con ese problema. Pero quiero decirle, si usted se irrumpe en medio de la multitud como aquella mujer, este día también usted, amén, aunque es día del Padre, Dios puede atender su necesidad. Dios puede parar ese sufrimiento, ese dolor, el cual usted está pasando. Gloria a Dios. Ahora, esta escena en que esta mujer aparezca aquí para Jairo, hermanos, no era muy ventajoso. Porque Jairo quería que Jesús llegara de inmediato a su casa. Pero aparece esta mujer en medio de la multitud y toca el borde del manto del maestro. Y Jesús se da cuenta porque dice que poder había salido de él. Y él dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? En este momento, en la situación en la cual Jairo se encontraba, a lo mejor no le interesaba quién lo había tocado. Lo que él necesitaba era que Jesús llegase a casa, porque en su casa estaba una emergencia. Ay, hermano, pero es que Dios no actúa como Él quiere, amén, como nosotros queremos, sino como Él quiere. Y a veces en un momento más difícil, lo que Dios está esperando en nosotros es que manifestemos confianza en Él. Por muy oscura sea la escena, por muy difícil sea la situación, debemos de tener confianza en Él, de que si Él dijo que Él iba a llegar y que iba a atender la situación, el Señor lo va a hacer. No importa que se entretenga en el camino, no importa que tenga que atender a alguien antes que a nosotros. Él hace como Él quiere, no tenemos por qué cuestionarlo.
Ay, Señor, ¿por qué sanas a esto y a mí no me sana? Oh, Señor, ¿por qué atiendes a aquel hogar y en mi casa tú no atiendes? Mire, ¿por qué le preguntas a Dios? Por eso todavía no ha recibido usted su milagro, porque le está cuestionando a Dios, porque le está preguntando a Dios, ¿por qué le está haciendo lo que le está haciendo? ¿Quién es usted y yo para preguntarle a Dios? Él es soberano y Él sabe lo que hace. Si Dios ya sanó a alguien, mire, dele gloria a Dios, porque después va a ser usted. Si Dios ya restauró un matrimonio allá, gloria a Dios, el próximo va a ser usted, pero tenga paciencia. Entonces miramos aquí que mientras Jesús entonces atiende esta situación, yo lo que veo aquí es que Dios simplemente, el Señor estaba viendo, esperando a ver cómo reaccionaba Jairo. Porque eso es lo que hace Dios en medio de las crisis. Él quiere ver cómo nosotros reaccionamos. Porque nos desesperamos, hermanos. Y peor aquí en Estados Unidos, como aquí todo es rápido. Usted quiere comida rápido, usted va al drive-thru o va a la comida rápida y ahí usted en segundos, en minutos le dan la comida. Compra algo, lo mete al microwave y usted inmediatamente tiene comida. Y pensamos que Dios es así. Dios no funciona así. Dios hace como Él quiere y llega el tiempo que Él ha estipulado que lo va a hacer. Yo me imagino entonces a Jairo parado al lado de Jesús, quizás razonando, al igual que los discípulos. Porque Jesús hace una pregunta y Él dice, ¿quién me ha tocado? Pero si los pasajes dicen que era una multitud, hermanos, que estaba ahí junto a Jesús. Era mucha gente. Y esta la pregunta la encuentran los discípulos, porque aquí Pedro dice que le dice, pero Señor, tú dices quién te ha tocado. Y en la multitud aquí, ¿cuánta gente hay que te aprieta? No, pero el Señor dice, es que alguien me ha tocado. Es que alguien me ha tocado. Él sabía, hermanos, porque dice luego el Señor, es que poder salió de mí. Hay gente, hermano, que sacan poder, amén, cuando tocan a Jesús. Y cuando sabemos tocar a Jesús, el Señor no va a tener otra alternativa. No importa a dónde se está dirigiendo, qué otra situación tiene que entender. Cuando lo tocamos, hermano, Él va a hacer una pausa. Él se va a detener y Él va a decir, yo necesito saber quién fue el que me tocó. El problema somos muchas veces apretadores y no tocadores. Si está en la tienda, hermano, usted anda apretando los aguacates, anda apretando los tomates y anda apretando todo. ¿Sabe lo que es apretar, verdad? Apretar es usted masajear o manipular algo. Eso es apretar, pero tocar es otra cosa. Mire, yo vengo acá y yo toco a don Alfonso. Mire, lo toco. Es una cosa que lo toco. Pero que lo apriete es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Entonces, esta mujer, hermano, ni siquiera había tocado el cuerpo de Jesús. Lo único que tocó fue su manto, dice. El borde del manto del maestro. Gloria a Dios. Obviamente este no es el enfoque principal de esta historia o de esta predicación, pero esta mujer tenía una necesidad que tenía el mismo tiempo de edad a la niña, a la hija de Jairo. Gloria a Dios. Entonces, si Jesús se encaminaba a atender el problema de esta niña con 12 años, ¿cómo no se iba a detener a atender a esta mujer con 12 años también de sufrimiento? Aleluya. Jairo había tenido 12 años disfrutando de la presencia de esta niña, pero esta mujer había tenido 12 años, hermano, sufriendo en una situación difícil. Así que el Señor tuvo que hacer un alto, no importando lo que los mismos discípulos pudieran pensar, ni mucho menos lo que Jairo mismo pudiera él pensar. Él tenía que actuar porque alguien le estaba tocando. Hoy es el día para que usted toque a Jesús. Hoy es el día para que usted le diga, Señor, hoy es el día para que tú hagas un milagro en mi vida. Gloria a Dios.
Para Jairo, hermanos, aquella no era hora de testimonio. Aquel momento no era una hora para dar testimonio, ya que estaba abrumado por el hecho de saber de que si Jesús se demoraba, a lo mejor sería demasiado tarde con su hija. Como en el caso de Marta y María, que le dijeron: si hubieras venido cuando te mandamos a llamar, que estaba enfermo, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto. Mira, hermanos, como que si el Señor no sabe lo que está haciendo. El Señor llegó después de 4 días de Lázaro estar muerto, porque Él sabía que a esa hora, la hora que Él tenía que llegar a aquel lugar. Gloria al Señor, porque el milagro iba a ser aún mayor. Entonces aquí miramos de que este hombre está, verdad, desesperado, pero que hay una verdad muy significativa para que Dios obre en nuestras vidas. Como padres que somos, hablando aquí, mujeres, madres, no basta solo con saber que Él puede hacerlo, porque es fácil saber de que Dios puede hacer cosas grandes. No es tan solo saber, sino que hay que dar un paso grande y sobre todo hacerlo con confianza, hacerlo con fe, haciéndolo creyendo de que el Señor no tan solo lo puede hacer, sino que Él lo va a hacer. Gloria a Dios. En eso estaban todas las cosas desarrollándose cuando Jairo se da cuenta de la noticia que él menos estaba esperando. Y mientras está sucediendo todo esto, aparece entonces en medio de la multitud uno de sus, ¿verdad?, criados o de la gente que él tenía a su alrededor, y le anuncian y le dicen: ¿sabe qué, Jairo? Ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Gloria a Dios. Mire, hermanos, eso no fue fácil. Nadie reacciona de una manera contenta cuando le dan una noticia como esta. Y más en el caso de Jairo, que Jairo era la única hija que tenía. Esto fue algo muy difícil, pero más sin embargo, Dios tenía el control de todas las cosas. Es que cuando nos acercamos a Jesús, cuando estamos, hermanos, amén, cerca de Jesús, Él tiene el control de toda la escena. Él tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de todas las cosas. Por eso nos agarramos de ese pasaje de Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Gloria a Dios. Padres, no basta solo saber que Él puede hacerlo. Hay que dar un paso grande. Hay que dar un paso de fe. Que el Señor va a hacer algo extraordinario. Gloria a Dios. No sabemos aquí, según el escritor, ¿verdad?, del libro de aquí de Lucas, aunque en otros libros se dice, ¿verdad?, de que era uno de sus criados que vino a traer la noticia. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? No importa quién nos venga a dar malas noticias, no importa quién nos diga lo que nos diga. Si nosotros estamos confiando en Jesús, sabemos de que Él nos va a ayudar. No importa si fue el doctor, no importa si fue el abogado, no importa si fue tu vecino, no importa si fue tu compañero de trabajo que te dio la mala noticia. Si nosotros nos hemos acercado a Jesús, no nos preocupemos, porque Él tiene el control de todas las cosas. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué podía hacer Jesús? Entonces, cuando Jesús sin duda mira la actitud de Jairo, cómo él se pone, porque tuvo que haber un cambio en su rostro cuando se le dio aquella noticia. ¿Cómo usted se pone cuando le dan una mala noticia? Todos, ¿verdad?, cambiamos nuestro rostro, nuestra compostura, nuestra manera de estar en ese momento. Y sin duda de que Jesús se dio cuenta cómo se puso Jairo. Y ahí entonces Jesús viene y le dice: ¿sabes qué, Jairo? Tranquilo, Jairo, tranquilo. No te preocupes, Jairo, porque tu hija no ha muerto. Tu hija solo duerme. Mire, y aquel Señor le estaba manifestando a Jairo de que ya en él, hermano, las cosas, la muerte no existe, porque él había venido a vencer la muerte. Jesús nunca mencionó de que la gente había muerto. Los escritores lo mencionan. Cuando usted estudia la historia de Jairo, de la misma manera,
Y en el caso, mejor dicho, las hermanas de María y Lázaro, Jesús nunca menciona muerte, hermano, porque Él había venido a vencer la muerte. Y aquí en la historia de la niña también le dice: mire, te vinieron a decir que está muerta, pero no te preocupes, ella no está muerta, ella nomás está durmiendo. Porque cuando estamos en Cristo y en los planes del Señor, hermano, ya la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. El Señor la venció. Gloria a Jesús. Y por último, lo tercero que encuentro en este padre llamado Jairo, no titubeó en colocar el bienestar de su hija en las manos de Dios. Jairo tenía solamente dos opciones. Y la número uno, pedir a Jesús que se olvidara de su asunto a causa de la noticia que ya le habían dado, porque le habían dicho que su niña había muerto. Y él tenía la opción de decirle: Señor, olvídalo, pues ya se murió. ¿Ahora para qué? ¿Verdad? Porque a veces ante la muerte nos sentimos impotentes. Sentimos que no hay solución ya. Y Jairo hubiese tenido esa opción, pedirle a Jesús: olvídate de este asunto. O número dos, que fue lo que Jairo hizo, creer que Jesús podía remediar lo sucedido. Creer de que Jesús podía hacer un milagro. Jesús simplemente, hermanos, lo anima. Jesús le dice: no temas, cree solamente y tu hija será sano. Extraño, ¿no? Mire lo que el Señor le dice. El mensaje de aquel hombre fue claro para Jairo. El mensaje de Jesús fue claro también para Jairo. El mensaje del que vino a dar la mala noticia fue claro, no anduvo con rodeo. Jairo, deja de molestar a Jesús porque tu hija murió. O sea, fue claro el mensaje del mensajero trayendo la mala noticia, pero también el mensaje de Jesús fue claro para Jairo. Amén, porque Jesús le dijo: no te preocupes, Jairo, todo va a estar bien. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que el mensaje terrenal en esta historia era un mensaje de muerte. Tu hija ha muerto. No hay esperanza. No molestes más al maestro. Mas sin embargo, el mensaje del cielo fue esperanza. No temas, cree solamente, gloria a Dios, y tu hija será sana. En la tierra te darán diagnósticos de muerte, diagnósticos negativos, pero en el cielo hay una palabra siempre que te dice: ¿sabes qué? Hay esperanza. Hay esperanza. ¿Qué nos dice esto entonces? Que debemos colocar la vida de nuestros hijos, hermanos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos en las manos de Dios. Antes que en las manos del psicólogo, antes que en las manos del maestro, antes de que cualquier otro ser terrenal. Primeramente tenemos que entregar nuestros hijos en las manos del Dios Todopoderoso. Porque cuando están en las manos de Jesús, las cosas son diferentes. A lo mejor como padre no podemos estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año vigilando a nuestros hijos. Pero cuando los entregamos en las manos del Señor, Él estará teniendo cuidado de ellos. No importa cómo se encuentre, no importa lo que están haciendo. Amén, nosotros los hemos entregado, los hemos presentado en las manos de Él. Y Él, hermanos, tendrá cuidado de cada uno de nuestros hijos. Gloria al nombre del Señor. Debemos confiar en que Jesús tomará el camino de nuestros hijos hacia la dirección correcta. El mensaje en esta tarde ya para todos los que estamos aquí, tanto para padres y para madres. Hermanos, hagamos lo que hizo Jairo. Invitemos que Jesús entre a casa. Postrémonos. El Señor está esperando que nos humillemos. Quitemos toda altanería, quitemos todo orgullo, quitemos toda prepotencia, quitemos toda humanidad y humillémonos delante de los pies de Jesús como lo hizo, amén, aquí Jairo. Jairo no le importó que él era un hombre influente en aquella sociedad. Él no le importó de que era, amén, el rango espiritual o como ministro que tenía. A él no le interesó eso. Ahora lo que le interesaba era su casa, su familia. ¿De qué te sirve de que seas el jefe en el hogar? Mejor dicho, en el trabajo, que seas el dueño de la empresa.
que seas el hombre reconocido en tu trabajo, en tu comunidad, en la sociedad. Cuando casa hay muerte. Cuando en casa se está derrumbando, cuando la casa se está destruyendo. ¿De qué te sirve que tengas tantas cosas, que te preocupes por tener el gran carro, tener la buena casa, tener la buena ropa y tener tantas cosas, hermanos, cuando adentro hay una niña que está muriendo? Cuando adentro hay una niña que está agonizando. Cuando adentro hay un hijo que está perdido, sin fe y sin esperanza. Hermano, tenemos que levantarnos como hombres, como padres, como cabezas. Y aquí me refiero tanto a madres como a padres. Dejemos de ser egoístas con nosotros mismos. A veces nos interesa más nuestro sentimiento como adultos y nos estamos olvidando de nuestros hijos. Qué fácil es hablar de divorcio, qué fácil es hablar de separarnos y cada quien por su lado. Y a veces no estamos viendo, hermano, que hay un niño, una niña que está muriendo, que va a morir, que esa rotura va a traer unas tragedias a esas vidas, emocionalmente, psicológicamente, aún espiritualmente. Tenemos que ser hombres, tenemos que ser gente de autoridad y tomar decisiones y ser honestos. Esos hijos no pidieron venir a este mundo. Fuimos nosotros los que los trajimos. Y ahora tenemos que asumir la responsabilidad. Gloria a Dios. Y hacerlo como lo hizo Jairo. Y concluyo, mi querido hermano, hermana que está aquí en esta hora. Usted antes y yo íbamos en una dirección equivocada, que a lo mejor a nuestro juicio era un camino correcto. Pero qué interesante, qué hermoso que un día Jesús llegó a nuestras vidas y el curso de nuestras vidas cambió ahora totalmente. Ahora que Cristo se ha metido en nuestras vidas, en nuestra familia, ahora las cosas son completamente diferentes. El día que Jesús llegó transformó todo para que fuera mucho mejor, no para que fuera peor. Yo no puedo entender de mucha gente que dice, ay, que estoy en Cristo, las cosas son peor. Mentiras del diablo. Mentiras del enemigo. Yo voy para casi 28 años sirviendo a Cristo y jamás me voy a atrever a decir desde que me convertí a Cristo las cosas fueron peores. Jamás, hermano. Desde que yo conocí a Cristo, mi vida ha sido la mejor vida que he podido vivir. Gloria a Dios, porque cuando Cristo viene, amén, viene para transformarnos, viene para hacer las cosas diferentes. Déjese de excusas baratas. Si quiere vivir el mundo y quiere disfrutar el placer del mundo, pues disfrútelo. Pero no venga usted a decir de que servir a Cristo las cosas se ponen peor. Sí, el diablo se te va a levantar. Sí, el enemigo va a venir en contra de ti porque lo estás abandonando a él. Pero promesas tenemos de que el Señor está de nuestro lado. Y si Él es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Quién? Yo no le voy a decir de que mi vida en Cristo ha sido de nada más de flores, de pétalos. Sí han habido espinas, pero sabe, han sido más pétalos que espinas. El Señor ha estado siempre en mi vida, en mi camino, en mi familia. Gloria al Señor. Porque es lo que hace el Señor, nos transforma. Dios tiene un plan para usted. Aún en medio de las circunstancias que parecen no tener solución, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. No tema, hermanos, no tema, solamente crea que Dios puede no solo cambiar las circunstancias, sino también revolucionar su vida, revolucionar su matrimonio, la vida de sus hijos. Dios puede hacerlo. Dios nos hace hombres nuevos, mujeres nuevas. Mire, joven que está aquí, usted que me escucha, solo Dios puede hacerte, amén, un buen esposo cuando tú te cases. Jovencita, solo Dios te va a poder hacer una buena esposa cuando tú te cases. Sirve a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Para cuando vengan esos hijos, pueda ser un buen padre. Gloria a Dios. Nosotros como padres creyentes en Cristo podemos cambiar las estadísticas, hermanos, y la mala imagen que han dejado padres irresponsables. Hablo en este día con hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Usted y yo hemos sido llamados para cambiar esa imagen, para cambiar lo que el mundo ya dice, para cambiar hasta los memes que ponen allí en las redes sociales. El Día de las Madres, una gallina hornada, y a nosotros, hermanos, las patas.
No, hermanos. Usted y yo que hemos sido transformados por el poder, por la sangre de Cristo, podemos cambiar esas estadísticas, gloria a Dios. Sencillamente porque Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos y para la sociedad. Sí, que están en las mismas iglesias, cambia ese concepto. El Día de los Padres, cualquier cosa ahí. No, hermanos. Usted y yo como padres y como hijos de Dios hemos sido transformados por la sangre de Cristo y vamos a hacer la diferencia. Quiero decirle que Jesús puede cambiar su vida, encaminarla a la dirección correcta. El día de hoy usted está como está porque no está direccionado a donde usted tiene que estar direccionado. Usted ha andado buscando otras cosas, amén, no ha hecho lo que Jairo hizo. Jairo en el momento de crisis acudió a donde Jesús sin importar lo que la gente pensara de él. Porque hay muchos hombres que piensan, ¿y qué van a decir mis amigos? ¿Y qué van a decir mis compañeros de trabajo? ¿Y qué van a decir los que los drogamos y los marihuaneamos? ¿Qué te importa lo que eso diga? Lo que importa aquí es que usted se acerque a Jesús. Gloria a Dios, porque tus amigos no van a solucionar tu problema familiar. El que te va a solucionar el problema se llama Cristo Jesús. Pero hay una pregunta en esta hora: ¿está dispuesto a dejar que Jesús transforme su vida? ¿Estamos dispuestos a que Jesús siga trabajando en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a poner las prioridades en orden en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos, gloria a Dios, a servir al Señor con nuestras familias? ¿Estamos dispuestos a caminar en la luz de Jesús? Hermano, hoy es el día. Hoy es el día, este día que se celebra en el calendario de esta nación, el Día de los Padres, en que podamos entonces nosotros tomar una decisión definitiva y decir: hoy es el día, Señor, que voy a hacer lo que hizo Jairo. Voy a sacar todo este machismo y voy a humillarme, voy a llorar, voy a sacar, Señor, todo esto que guardo en mi corazón y me voy a entregar completamente a ti, Señor. Ayúdame a ser un buen padre, ayúdame a ser un buen esposo, pero porque para manifestar una imagen buena de padre, hermano, debemos de ser buenos esposos también. ¿Cómo tratas a tu mujer? Tus hijos te están viendo. Y el día de mañana que ellos se casen, ellos también así van a tratar a su mujer como usted irresponsable la trata. Gloria a Dios. Aquí hay hombres que miran a su mujer como un objeto, como que se fueran cualquier cosa. Señor, reprenda, hermano, esas mentiras del diablo. Ella es la ayuda idónea que Dios te ha dado. Aleluya, es la mujer que Dios te entregó. Ámala, cuídala, respétela. No le digo que la entienda porque ya no se pueden entender. El Señor nos mandó nada más que las amemos. Eso es todo. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser padres ejemplares y que la gloria y la honra sea siempre para nuestro Dios.